Hola, ¿qué tal? A continuación presentamos el reto de control de movimiento para sistemas ciberfísicos de la materia Servomecanismos del semestre 2025-1. Los integrantes somos Julián David Pulido Castañeda, Johan Camilo Patiño Mogollón y quien les habla, David Camilo Balbuena Molano. A continuación explicaremos la arquitectura de software. Todo comienza con el PLC virtual, que está emulado en el computador usando el software Studio 5000 Logic Simulate. Esto nos permite programar y simular el comportamiento del PLC sin necesidad de tener el hardware físico. Este PLC emulado se comunica con tres ejes virtuales, el eje X, el eje Y y el eje Z. Cada uno simula un servoaccionamiento, es decir, un servomotor con su respectivo driver. Todo esto se conecta mediante el protocolo Ethernet IP. Luego, para que el PLC se pueda comunicar con otras plataformas como la visualización o el gemelo digital, usamos RSLinks como servidor OPC. Este actúa como intermediario entre el PLC y los demás sistemas. Con esta conexión, los datos del sistema se envían al software NX Siemens, donde tenemos un modelo en 3D de una etiquetadora. A eso lo llamamos un gemelo digital porque representa el funcionamiento real del sistema, pero de forma virtual. En cuanto a la lógica del programa, se manejó un graph con el cual ordenamos el ciclo en cuatro etapas. La primera etapa, después de verificar que el usuario encendió la rutina. La primera etapa mueve el eje X y el eje Z en sus direcciones positivas y confirma que el eje Z cumplió el movimiento para proceder al cambiar la etapa 2. En la etapa 2 solo se mueve el eje Y en su dirección positiva y se confirma antes de mover a la etapa 3. En la etapa 3 se mueve el eje Y hasta su posición original y se mueve nuevamente el eje Z y se confirma nuevamente el movimiento del eje Z para pasar a la etapa 4. Y ya por último en la etapa 4 se desplaza el eje X a su posición original y se repite el ciclo verificando que el usuario active la señal correspondiente. Ahora veremos la implementación de esta lógica en Studio 5000. Para la implementación del código en Studio 5000, en primera instancia se deben crear los respectivos ejes virtuales con sus asignaciones para poder usarlas. Ya como podemos ver acá, tenemos el contactor vinculado a una de las entradas del simulador y los respectivos bloques de movimiento para el eje X y Z. El bloque de movimiento X se configuró de tal forma que avance 156 unidades a una velocidad de 107.79 unidades y aceleración y desaceleración de 195. Y en el caso del eje Z, se configuró para avanzar 3.1415 unidades a una velocidad de 2.17 y aceleraciones y desaceleraciones de 3.93. Una vez completado, el movimiento Z procedemos a ejecutar el movimiento en Y, el cual se configuró para avanzar 8 unidades a velocidad de 5.53 con aceleración y desaceleración de 10. Cabe señalar que todos estos movimientos se calcularon para desarrollarse en un periodo de 2 segundos independiente de cuál eje estemos trabajando. Ya una vez completo el movimiento del eje y verificado, procedemos a retornar el eje a su posición original y mover nuevamente el eje Z. Posteriormente confirmamos que el movimiento del eje Z se cumplió, así que devolvemos el eje X a su posición original y ya el ciclo nuevamente vuelve al inicio del programa para esperar nuevamente la señal de activación. Ya acá al final del programa tenemos los bloques que mueven la posición actual de cada eje a las variables NP, NXP, que son las que le da NX para el movimiento del gemelo digital. Ya posteriormente pues veremos cómo funciona. Bueno, ya nos encontramos en este momento en la parte de mostrar nuestro funcionamiento en el sistema de simulación de NX Siemens. Como podemos ver, ya nos encontramos en modo Run en la parte de Studio 5000. Como vemos, todo está de acuerdo. Se ha diseñado de tal manera que para actuar nuestro o ejecutar nuestro código se haga por medio de Logix Emulate, como podemos verlo en este caso. Que simplemente para aparecer en esta selección de inputs, solo le venimos a las salidas, a propiedades, a IOData, y ahí ya podemos empezar a trabajar. Para directamente mostrar que está funcionando nuestro código, perdón, actuarlo, simplemente tenemos que pulsarle al botón o el bit 00. Ahora vamos directamente a NX Siemens, que es donde nos interesa mostrar nuestro movimiento.
Como ya se ha mostrado y se ha explicado previamente, el movimiento se espera que nuestro eje X, que vendría siendo estas barras, se muevan hacia el sentido positivo, mientras tanto la etiquetadora aparecerá y se moverá en sentido negativo. De igual manera se moverá nuestro rodillo, que será muy imperceptible, pero hay que tenerlo en cuenta. Y después volverá a echar para atrás nuestro rodillo, nuestra etiquetadora, y el rodillo volverá a hacer un giro para finalmente nuestra caja o nuestro eje X vuelva a su total normalidad. Vamos a darle play a la simulación para ver cómo funciona todo y cómo está todo correctamente configurado. Bueno, en este momento ya nos encontramos en simulación, así que ahora podemos darle a Logic Emulate, le damos el botón 00 y vemos cómo se va a empezar a actuar nuestro sistema. Vemos cómo aparece el primer eje que se mencionó, se mueve la etiquetadora, vemos cómo se mueve también nuestro rodillo. Podemos volverlo a intentar para que se vea con este sentido o este remarque que se mueva. Vemos cómo la muesca parece que se está moviendo. Con esto garantizamos que directamente está funcionando correctamente el código. Vamos a parar la simulación para que no nos consuma tantos recursos. Vamos ahora a ir a Studio 5000 a mirar las gráficas. Se han diseñado dos tipos de trends o dos gráficas en específico. En este caso es para la velocidad del eje X y la posición del eje X. Podemos directamente hacerle Logic Emulate y vamos a ver cómo nos grafica o nos muestra nuestras posiciones. En este caso estamos en la posición, vemos cómo llega a una posición positiva, se mantiene y en el momento va a empezar a bajar, donde esto nos indicará que va a llegar a la posición inicial que se desarrolló. De igual manera podemos ver en la parte de velocidad, volvemos a ejecutar, vemos cómo se nos activa la velocidad y vuelve a bajar, pues como es un momento instantáneo y va a volver a aparecer, que en este caso es velocidad negativa, que es para cuando regresa a su posición inicial. Y con esto comprobamos que todo está correctamente conectado y correcto. Para finalizar, se muestran las señales de mapeo, que podemos venir acá, perdón, es en la parte de automatización, señales de mapeo, y podemos ver que aparecen nuestras señales ejecutadas de posición X, Y y Z y nuestras velocidades. Y por último, podemos garantizar que hubo una correcta conexión cuando venimos a External Signal. Esperamos que cargue un momento y como podemos ver aparece el estado de conectado, es decir, que hay correcta conexión entre nuestro Logic Emulate NX Siemens y el Studio 5000. Por último, tenemos las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el probar una lógica en un modelo gemelo digital es muy útil, debido a que hace posible evidenciar posibles fallas.